Muy buenas amigos y amigas de Trading Crypto, aquí George. Estamos de nuevo con un vídeo repasando la situación de los activos clásicos, mezclando un poco todo el tema de noticias y eventos macroeconómicos de relevancia con lo trabajado en la comunidad y como siempre con las perspectivas para esta semana, enfocándonos sobre todo en el SP500, ¿no? Que creemos que es el índice de referencia junto con el Nasdaq. Muy bien, pues comenzamos. Semana a nivel macroeconómico de noticias bastante relevante. Comenzaba esta semana el programa de compra de ETFs de crédito elegibles por parte de la Fed. Ya lo adelantábamos en otro vídeo. La Reserva Federal ya se está metiendo en la compra de ETFs, o sea, en la bolsa, ¿no? Recordad que un ETF es un fondo de inversión que cotiza en bolsa. Vale, ¿qué más noticias relevantes? Bueno, pues también se empezaba a sonar ya otro paquete de 3 trillions por parte del Congreso de los Estados Unidos, enfocadas a la ayuda durante esta crisis del coronavirus. Siguen aumentando los trillions, ya hemos perdido la cuenta, creemos que van cerca de las actuaciones de la Fed y la actuación del Congreso de Estados Unidos cerca de 8 trillions. Una persona normal no es capaz de darse cuenta qué significa un trillón, es una auténtica salvajada. A destacar también el aumento del Open Interest en el mercado de opciones sobre el Bitcoin, ¿no? Estableciendo máximos históricos de Open Interest en opciones y casi 3 veces superior al contrato anterior. Interesante ver la cantidad de barriles de petróleo que están flotando en el mar, ¿no? Es absolutamente increíble, ¿no? Se sabe que hay un montón de petroleros que están dando vueltas por los mares y que, bueno, que no tienen sitio para depositar dicha carga. Ya a lo largo de esta presentación macro explicaremos algo más sobre esto. El mercado sigue evidentemente caro, ¿no? Eso ya lo sabemos todo, ¿no? Estamos aquí, el mercado está descontando aparentemente una recuperación en V, pero sin embargo ya han salido prestigiosos gestores de fondos, de hedge funds, auténticos monstruos en Estados Unidos, alegando de que era uno de los mercados más caros vistos desde el año 99, de que la recuperación en V era realmente una actitud infantil de abordar los mercados. Eso ya veníamos diciéndolo hace tiempo, ¿no? Se produce una infantilización de la inversión. Los bancos centrales son la red de seguridad y ya pues no se tienen en cuenta todas las valoraciones fundamentales y hay una desconexión latente que no hace falta ser ni economista ni inversor experto para ver que los mercados financieros están completamente descorrelacionados con la realidad. Puede ser que esté descontando una recuperación en V, pero tenemos que ser conscientes que esta crisis va a cambiar muchísimos hábitos de consumo, va a cambiar muchísimas formas de entender la vida, de viajar, de disfrutar de vacaciones, de consumir productos. O sea que realmente descontar una recuperación en V me da a mí, la opinión que tenemos de Trading Crypto, no es más que una infantilización de la inversión donde únicamente cuenta el dinero aportado por la Reserva Federal y por los bancos centrales. Nosotros siempre nos gusta estar viendo pues todo el tema de crédito corporativo porque creemos que puede ser una gran bomba a punto de estallar, podría ser el nuevo subprime del año 2020. Es interesante ver cómo se distribuye, ¿no? el rating de crédito de las compañías, tanto en Estados Unidos como en Europa. Esta es la calificación crediticia, AAA es máxima calidad, a partir de BBB se considera non-investment grade, o sea, bonos basura. Fijaros la concentración que hay en la parte baja, ¿no? de la escalera o de la escala de rating de crédito, ¿no? Interesante de ver estas cosillas, siempre tenerlo muy pendiente. A su vez, no solo el mercado está en un 138 de ratio total market GDP contra el GDP, hemos alcanzado los máximos de 155, ya sabemos que el mercado, la recuperación que ha tenido, volvemos a estar a 138. Todos nos preguntamos diariamente qué es lo que descuenta el mercado, ¿no? Y bueno, pues también mucho cuidado porque está en boca de todos el oro, la plata. Ya sabemos que las FAN han sido las acciones que han tirado del mercado, pero no olvidemos del nuevo término que ha salido, BAN, que incluyen todas las mineras de oro, Barrick, Agnico, Newmont y Gold Corporate. Fijaros la expansión que han tenido, o sea que mucha precaución con los inversores en este tipo de metales y las mineras porque tiene pinta de que hay una sobrevaluación bastante importante y lo veremos al final del vídeo también. ¿Qué más podemos decir de esta semana interesante? Semana donde habló Bernanke, semana donde, por ejemplo, grandes inversores, como he dicho, como Druckenmiller, pues hablaba de que todas estas medidas de la Fed no van a ser deflacionarias, no van a ser inflacionarias, sino van a ser deflacionarias. También salía a la palestra el dato de déficit de Estados Unidos. Como podéis ver,
En el caso que nos ocupa, España no solo es un país que vive por encima o que gasta más de lo que ingresa, sino que bueno, pues el déficit en Estados Unidos está alcanzando niveles no vistos incluso de los años 70, ¿no? El incremento del déficit es un 560% en abril. Es una auténtica locura, ¿no? Aquí la Fed y el Congreso americano está yendo all in para intentar salvar los muebles. Veremos si tiene un resultado, ¿no? Alcanza ya 1,5 trillones el déficit del gobierno americano, ¿no? También interesante desde la Organización Mundial de la Salud advertían de que es posible que el coronavirus esté para quedarse, de que parece que hay grandes avances en una vacuna que ya pues están indicando de que no va a ser inmediato, sino a finales de año, incluso año que viene. Incluso algún responsable del WHO, del World Health Organization, advertía de que podría ser como el SIDA, ¿no? Que realmente no se encontrase una vacuna efectiva del todo y que podría estar entre nosotros, lo cual tiene una relación directa con lo que he comentado antes acerca de los hábitos de consumo, hábitos de vida y de una transformación total motivada un poco por esta nueva normalidad. Un poco el tema del crédito, como podéis ver, ¿no? Vuelvo a ponerlo, en vez de tener el gráfico como lo teníamos antes, pues ya veis que la cantidad de empresas que hay por debajo del triple B, ¿no? Que es este nivel, ¿no? Hay una concentración, la gran parte de las compañías del universo corporate pues están en non-investment grade. Y claro, una paralización de la actividad industrial, del consumo, etcétera, etcétera, pues puede provocar en todo este sector una crisis de crédito no vista antes y que ya sabemos lo globalizado y lo interconectado que está todo el sistema. Algunos datos más sobre el tema de crédito, etcétera, etcétera. El tema del petróleo también, que comentaba antes, que se me olvidaba puntualizar esto. Dentro de la ecuación del petróleo no está la oferta, sino también está la demanda, ¿no? Y hay estudios, en este caso de Bloomberg, que estima que la pérdida de demanda gira en torno a los 14 millones de barriles, que es bastante superior a todos estos recortes. Es por eso es entendible, ¿no?, que el petróleo todavía no siga remontando y que venga, pues el problema venga en esta parte de la ecuación venga por parte de la demanda, ¿no? Sí. Bueno, pues Druckenmiller otra vez, interesante, que es un gestor de un hedge fund, pues decía que el ratio risk-reward es el peor que ha visto en años para el stock market y que bueno, que la V-shape recovery es una mera fantasía. Y no solo fue él, sino David Tepper, que es otro gran gestor de hedge fund, decía que es el mercado más sobrevalorado que ha visto de los años 99, ¿no? Ya sabemos lo que pasó en el año 2000 con las .com, ¿no? Donald Trump seguía presionando para abrir el país. Es increíble porque los datos hoy domingo, pues todos los días aumentan 20.000 personas infectadas en Estados Unidos, pero ellos siguen en su programa de desescalada como si aquí no hubiese pasado nada, con esa ansiedad, ¿no? Es difícil, ¿no? Es una dicotomía entre pues aplicar unas medidas de confinamiento o dejar morir la economía, o qué hacemos, ¿no? Es realmente complicado. Yo no critico ni una parte ni la otra, pero parece que desde el otro lado del charco están ya como con la ansiedad de querer abrir, y veremos qué consecuencias tiene si esto no va a ser luego peor, ¿no? Y a su vez Donald Trump estaba ya presionando, no hace otra cosa que presionar al Reserva Federal sobre la política de tipos negativos, ¿no? Ya está continuamente presionando para que se aplique este tipo de políticas, que daría para un vídeo largo y tendido acerca de las consecuencias que tendría pues los tipos negativos, no solo para los mercados financieros, sino para la economía real en general, ¿no? Mercado sobrevalorado, vemos que el forward PE, que es el Price Earning Ratio, pues está a niveles de 23, aquí lo veis, es el nivel más alto del año 2000 también. Estamos acercando pues sobrevaloraciones que difícilmente, yo personalmente no entiendo que se está descontando, ¿no? Y algunos tuiteros relevantes, ¿no?, pues decían que en algún punto deberíamos tener una economía en el stock market que trabaje sobre algo distinto a lo que sea el dinero impreso por la Fed, ¿no? Y así es, ¿no? Luego, bueno, pues lo que comentábamos antes, el coronavirus puede estar aquí, pues la vacuna con un año siendo optimista, que el coronavirus pues a lo mejor nunca se va. Trump seguía en su campaña de acusar a China ya directamente. Los datos de empleo americano, pues terroríficos, ¿no? No hay más que verlo. Incluso las peticiones de empleo han alcanzado los 22,8 millones. Es 3,5 veces peor que los 6,6 alcanzados durante la gran crisis financiera. O sea, imaginaros que la relevancia y el montante de desempleo que hay en Estados Unidos, además en un intervalo súper corto de tiempo, ¿no? Chart gracioso, ¿no? De un poco
en sintonía con lo que está pasando, ¿no? Somos nosotros y el mercado pues completamente ignorando, ¿no? I'm social distancing from reality. O sea, bastante gracioso que tiene un significado bastante profundo. Evidentemente, todas estas compañías, esas políticas de buybacks y dividendos, pues vemos 164 compañías están discutiendo suspender los buybacks y dividendos. Mirad, comparado con todos los años anteriores, pues realmente las compañías este año evidentemente no van a repartir dividendos y no van a aplicar esas políticas de buybacks que en nuestra opinión tanto daño han hecho, ¿no? Porque está muy bien recomprarse tus propias compañías, pero cuando vengan malas deberías tener algún tipo de fondo de provisión, que es un poco lo que ha pasado con las compañías aéreas, que al final van a ser rescatadas, pero es un poco injusto, ¿no? Es un poco la privatización de los beneficios y la socialización de las pérdidas. Cuando va muy bien, pues reparto dividendos y me recompro las acciones para que suban de valor, pero cuando vienen malas no tengo reservas y no puedo hacer frente a una crisis. La Reserva Federal, nada nuevo, ya veis lo que sigue imprimiendo, pues así tenemos con una expansión del balance de la Reserva Federal pues a unos niveles absolutamente brutales, ¿no? Seguían los datos macroeconómicos muy malos, en Alemania también, pues los datos de producción nefastos, ¿qué más? Podéis ver aquí, ¿no? Trazamos un gráfico con el Wilshire 5000, que son las 5.000 mayores empresas de Estados Unidos. La producción industrial suele perseguir, pues suelen tener una correlación más o menos 1 a 1. Pues fijaros la caída de la producción industrial y dónde se mantienen los mercados, ¿no? Es curioso, ¿no? ¿A qué se debe esto? Bueno, pues ya sabéis un poco nuestra opinión, ¿no? Los datos de consumo, ¿no? De retail and food services a niveles nunca vistos, muy superiores a la crisis de 2008, que también fue una crisis no financiera, sino fue una crisis de confianza. Bueno, pues un poco, y a ver si vemos algo más. No. Vale, también el Banco de Inglaterra está considerando ya los tipos negativos, o sea que no solo Donald Trump que está presionando a la Fed para esos tipos negativos, incluso Donald Trump alegaba que sería fantástico, un mundo maravilloso, ¿no? de tipos negativos. Gran noticia relevante, no solo David Tepper ni el anterior gestor, sino Warren Buffett también proclamaba o anunciaba que se salía de Goldman, de su posición en Goldman, a tener muy muy en cuenta, ¿no? Warren Buffett se ha salido de las aerolíneas, se está saliendo del sector financiero. No vamos a darlo por viejo y que ya no sabe invertir, sino vamos a tener mucho cuidado, que este señor no podemos negar que es el inversor más reputado de toda la historia. Bueno, el China, interesante dato que salía hoy, China alcanza el 317% de deuda sobre el GDP. Desde 2008 tenía cerca de 172 y ahora pues alcanza el 317. Es una auténtica burrada, ¿no? Lo estáis viendo aquí. Esto es lo que nosotros llamamos en otros vídeos macro mundo deuda, ¿no? Todo está, el crecimiento, todo basado en deuda, y esta deuda, como ya sabemos todos, hay que pagarla y en algún momento pues... Vale, ¿qué más? Dicho lo de Warren Buffett, la Fed comprando 305 millones de ETFs en el primer día, datos muy malos, también macroeconómicos, también en Alemania, exactamente igual. Es la peor caída de la producción industrial en la década, en el primer trimestre. Y bueno, vamos a ver cómo, antes de pasar un poco a ver qué hemos trabajado en la comunidad y qué vemos para esta próxima semana. Interesante ver el informe COT. El informe COT es el Commitment of Traders, es una encuesta que se hace a diferentes participantes del mercado. En este caso vamos a centrarnos en los non-commercial, o sea, podríamos decir que son los profesionales, y estamos viendo que, a ver si lo pongo un poco más grande para que lo veáis. A ver. Siguen aumentando su exposición corta, ¿no? Es interesante. Hedge funds, net shorts, pues parece que esto sigue aumentando. El mercado ha ido subiendo, pero ellos han ido aumentando estas posiciones netas cortas. Un segundito, perdonad. Volvemos al tamaño normal. Aquí. Vale. Que vemos también, bueno, el mismo gráfico acerca de la producción industrial en abril. Es absolutamente salvaje. Veis como más o menos, ¿no? Sigue una relación 1 a 1. Incluso, bueno, aquí vemos que la bolsa sigue por aquí y la producción industrial pues en caída libre. También interesante ver las posiciones que tienen los hedge funds, en este caso los non-commercial, es lo mismo, están reduciendo sus posiciones en netas cortas sobre el VIX, o sea que a lo mejor esa caída del desplome del VIX que hemos visto durante estas semanas, estas posiciones cortas se están reduciendo significativamente.
se puede indicar de que puede haber en breve una explosión del VIX que vendría un poco en correlación con la exposición cada vez más neta corta sobre el S&P 500 de los grandes gestores profesionales. Vale, dicho esto, vamos a ver ahora un poco qué hemos estado trabajando en la comunidad durante esta semana. Con respecto a trabajado en la comunidad, ya en el vídeo que publicamos como el martes o miércoles avisamos de una zona importante a tener en cuenta, ¿no? Luego explicaremos un poco todo lo que venimos explicando durante semanas. Después de este sell-off, que ya indicábamos que nos resultó bastante complicado de detectar dentro de este proceso de lateralización, esta caída tan prominente, encima una caída tan prominente con una subasta mal realizada, sí que teníamos en cuenta este punto, ¿no? Este punto de aquí coincidía con el VWAP del mes en curso y con el VPOC de la semana pasada, ¿no? Y además esta zona es la que condicionó el resto de sesiones durante esta semana. Vamos a explicar un poquito qué vimos ahí, ¿no? Vale, como podéis ver, este corresponde... Un segundito. A ver, aquí. Este nivel de aquí corresponde al VPOC de la semana pasada. Y esta línea, esta media azul, es el VWAP del mes. Y bueno, pues después de este sell-off, de esta estructura, esta subasta mal realizada, pues el mercado cerró con su valor aquí arriba y el cierre, perdón, el valor del mercado, pues el VPOC estaba aquí y el cierre aquí, por lo tanto, tintaba de un liquidation move, ¿no? Durante la sesión de overnight se generaba pues cierto volumen, como podéis ver aquí. Sin embargo, habría que tener muy en cuenta esto, ¿no? Porque, bueno, varias cosas que hemos visto también, ¿no? De compañeros y en las redes sociales, ¿no? Podríamos identificar aquí a lo mejor una estructura de muy corto plazo, identificando pues cada uno con su método, ¿no? El volumen realmente en overnight, como veis, realmente en pocas conclusiones se puede sacar, ya que no están todos los participantes del mercado, o sea que ponerte a analizar estructuras en horario overnight, por lo pronto a nosotros nos parece bastante incorrecto, ya que siempre esperamos que esté toda la participación del mercado, ¿no? Bueno, independientemente de esto, imaginaros que por vuestro método identificáis que esto es una estructura con cierta fortaleza de fondo. Y podemos identificar aquí como un jack y un break, ¿no? Que es toda zona de equilibrio independientemente de etiquetación. Vemos que tenemos aquí el preferido volumen aquí en esta sesión de overnight en este lugar, con el VPOC aquí. Podemos pensar que había un jack, un break y continuación. Y aquí es lo importante, lo que queremos recalcar, de que uno puede tener muy bien interiorizado todo el tema de estructuras, pero si no tiene en cuenta las zonas de valor donde se encuentra el mercado, no es suficiente, ¿no? El gran trabajo de un trader de precio y volumen es identificar las estructuras y además contextualizarlas dentro de estas zonas de valor y de estas zonas operativas. Y esta zona de valor coincidía justamente con el VPOC de la semana pasada y con el VWAP del mes, ¿no? Por lo tanto, tened mucho cuidado de que a lo mejor aquí estáis viendo un jack, un break. Os creéis que sois muy buenos etiquetando, nadie dice que no, pero está en una zona de valor anterior, la cual pues no deja continuar el precio, ya que se ha producido una gran cantidad de negociación previamente, ¿no? Y es lo que ha condicionado un poco la sesión, ¿no? Independientemente de eso, nosotros siempre estamos muy pendientes de, incluso, bueno, pues aquí ya era la apertura del mercado, esta estructura se produjo en overnight, mucho cuidado con las estructuras trabajadas en overnight, vamos a esperar la participación total de todos los miembros del mercado. Siempre estamos muy pendientes de que esto sea posiblemente una estructura de equilibrio con su VPOC aquí, vamos a estar muy pendientes de las sacudidas o de los eventos operativos, sacudidas inferiores y superiores, ¿no? Y bueno, viendo esta sacudida y viendo esta reentrada al área de valor, atravesando el VPOC de esta sesión, que bueno, en este caso es sesión overnight y ya cierta parte de la apertura en contado, y vamos a tener mucho cuidado con esto, ¿no? Planteamos la posibilidad de una sacudida, un test, atravesar el VPOC con cambio de carácter y vamos a esperar al mercado que rompiese esta zona de equilibrio de nuevo, testease en el value area high y fuese para arriba, o le íbamos a dar la oportunidad de que rompiese y testease de nuevo en el VPOC, como siempre hacemos. Estas son las entradas parametrizadas que tenemos desde Trading Crypto. Pero ¿qué pasa? Uno siempre tiene que tener las dos chaquetas puestas, ¿no? Y en este caso, pues sí, el mercado sí que fue a buscar el value area high, pero desde que encontró el value area high coincidente con toda esta zona de VWAP mensual y VPOC de la semana pasada, a partir de ahí entraba claro control vendedor, ¿no? Lo que a priori podía parecer una estructura con cierta fortaleza, cosa que yo no la veía así, pero bueno, un jack, un break en zona de confluencias, sacudida, llegaba a parte de arriba, no conseguía
pues hacer ese test a la parte superior de la estructura de equilibrio o un test, en este caso, al BIPOC de la sesión. Y atravesaba el BIPOC de dicha sesión con cambio de carácter, con velas de alto desplazamiento y con gran volumen. Y es por eso que a partir de ahí eso condicionaba toda la sesión de ese día, ¿no? Ya avisábamos que aquí alcanza el value oreal de la sesión, pero claro control del vendedor, atravesando el BIPOC y llegando al value oreal casi del tirón. La mano fuerte es la venta. Y a partir de ahí, bueno, pues íbamos a buscar aquellos niveles interesantes. Teníamos varios niveles interesantes que ya explicamos en el vídeo anterior de apertura. Este BIPOC Naked perteneciente a esta sesión y luego ya más adelante la sesión de después, de jueves-viernes, este mínimo previo relativo que fue testeado, ¿no? Así que bueno, explicando así un poco a grosso modo, tener mucho cuidado, ¿no?, con respecto a las estructuras. Sin contextualización pues pueden ocurrir estas cosas. Hay que tener muy claro toda la historia y todo el puzzle de los distintos time frames para operar los mercados y sobre todo tener las dos chaquetas puestas y saber identificar cuando la compra o la venta tienen el control y más en una zona caliente, ¿no? Dicho esto, bueno, pues el mercado se desplomaba después de atravesar, como podéis ver, este VPOC, el mercado caía en barrena y se establecía otra estructura, ¿no? Y bueno, pues esta estructura llegaba a la finalización justo al cierre del mercado y aquí pues encontramos otra estructura clásica, aquí sí muy reconocible por la metodología Wyckoff, un selling climax, una R, un ST, una posible sacudida, una muestra de fortaleza a la parte de arriba del rango, incluso lo que nos gusta a nosotros, cambio de carácter, velas con buen volumen, buen desplazamiento atravesando el VPOC, pero claro, aquí está la eterna cuestión y es uno de los vídeos que ha tratado Rubén en una parte formativa, de que una estructura, lo que a priori puede parecer acumulativa, a lo mejor forma parte de una estructura mayor. Por lo tanto, y además teniendo en cuenta que se producía al cierre del mercado, ¿no? No tuvo tiempo de desarrollar. Estaba muy pendiente de esta estructura, ya que va a formar parte de una estructura preciosa que hemos trabajado en la comunidad, una estructura acumulativa de libro. Mirábamos la cinta y bueno, pues en esta llegada que veis aquí, detalles interesantes de la cinta que os dan más objetividad a la hora de buscar estructuras, si están acabadas, si están listas para subir o para desarrollar, etcétera, etcétera. Si os fijáis todo esto que veis aquí, con el VPOC de la sesión que se trasladaba de aquí a aquí, interesante también, eso, tener el VPOC a favor también es muy interesante para buscarle largos. Nos fijamos en la cinta cosas interesantes, lo voy a poner un poquito más grande. Subasta, la llegada en el selling climax, una subasta inacabada, ¿no? Aquí todavía había interés en negociar, por así decirlo. A su vez veíamos cosas interesantes que conjugamos con la estructura, ¿no? Una pérdida de momentum vendedor, como podéis ver, el delta deja de tener componente negativo, o sea que la presión de venta empieza a disminuir a lo largo de esta estructura, que estamos viendo, que vimos antes de manera clásica. Y luego lo que nos gusta, una rotación de netos, ¿no? Pasa de tener un momentum vendedor decreciendo a tener una rotación y encima con iniciativa compradora que vemos pues dónde agreden a la cinta, pues los puntos de alta negociación y además un tema interesante con una subasta acabada, esta subasta inacabada que quedaba acabada aquí con vendedores atrapados, iniciativa compradora, todos los elementos que buscamos a la hora de mirar la cinta para darle fiabilidad a una estructura, justamente exactamente todo lo que queremos ver, ¿no? Pero lo dicho, teníamos que ser pacientes. A ver qué ponemos por aquí. Sí, aquí veis, ¿no? Condicionaba el VWAP del mes, el VPOC de la semana -1 que tenéis aquí y a partir de ahí el mercado se desplomaba y bueno, pues todavía no barría ese mínimo previo relevante, sin embargo pues sí que ya atacaba este VPOC Naked, ¿no? Fijaros cómo el mercado cerró en ese VPOC Naked. Ya teníamos algunos elementos para pensar que el mercado había producido una fase de parada, lo habíamos visto en la cinta, en la estructura, muy interesante de conjugar todo esto y luego ya pues a lo largo del overnight el mercado estuvo desarrollando toda esta estructura, ¿no? Como podéis ver, esta estructura, lo que a priori podría parecer acumulativa, pues podríamos decir que esto fue el evento de parada, selling climax, AR, ST, veíamos que teníamos máximos decrecientes y mínimos decrecientes, teníamos que ser pacientes, ¿no? Un segundito. Sí, aquí ya veíamos muy pendientes siempre de que se produzca una rotura de mínimo. Ya veis cómo marcábamos aquí selling clima RST y con esto ya nos valía, ¿no? Realmente identificar la fase de parada. Hemos observado ahí cierta pérdida de momento vendedor, cierta agresividad en la compra, lo que podía significar el AR. Teníamos el perfil de volumen bastante equilibrado con el VPOC aquí. Posibilidad de spring, siempre muy pendientes cuando se produzca una rotura de mínimos. Vamos a mirar la cinta, qué ocurría aquí, ¿no? Vamos a ver qué ocurría por aquí. Y veamos cosas también ya interesantes, ¿no? Veíamos
mucha presión vendedora en la parte de abajo de las velas, como podéis ver con fuertes deltas, y sin embargo llega un punto en que se producía cierta rotación. Sin embargo, en la apertura a las 15:30 lo intentaron meter dentro del value area de la estructura y hubo un rechazo, ¿no? Todavía no estaba listo para subir, aunque teníamos ya aquí ciertos procesos de absorción. Nos gusta ver estas ventas agresivas en la parte de abajo y que luego sean liquidadas con una rotación delta, muy interesante. Sin embargo, paciencia, tenemos que buscar ese trigger siempre perfecto, ¿no? O que se ajuste a nuestra forma de operar. Y bueno, pues veíamos, este es el chart ya donde ya en la comunidad alertábamos de una posibilidad de larga interesante. Fijaros que esto fue la primera intentona, en la apertura pues lo rechazaron y lo volvieron a sacar para afuera, y aquí en este punto sí que tocaba ya ese mínimo previo relevante que tanto estábamos buscando y que tanto originó, exactamente voy a poneros, que es este de aquí, ¿no? Interesantísimo, ¿no? Ya cerrado este Epoch Naked, cerrado, testeado ese mínimo pero relevante, ya teníamos ese spring, esa sacudida lo suficientemente profunda como para engañar al mercado y iniciar un movimiento, ¿no? Y ya planteábamos en la comunidad, bueno, ya solemos publicar con audios, aquí es un poco lo que he explicado, ¿no? Hemos testeado este mínimo previo relevante, tenemos esta estructura formada aquí, había la posibilidad de que esto fuese una sacudida, ¿no? Y siempre que vamos a esperar una sacudida vamos a buscarle una serie de elementos, ¿no? Vamos a pedirle que después de una sacudida tan profunda en este caso, se meta dentro del área de valor, testee y a partir de ahí, bueno, pues lo que nos gusta tanto, un SOS bar atravesando el VPOC del Composite. Como podéis ver aquí la etiquetación pasa a un segundo plano, sí que identificamos la fase de parada, tenemos muy claro el perfil de volumen, tenemos claro dónde está el VPOC de la sesión, dónde está el control de la sesión. Si os fijáis, el mercado sacude por debajo de todos estos mínimos y automáticamente se mete, lo testea, este VPOC, y testea el Value Area Low. Y ahí es la entrada perfecta, ¿no? O la entrada que recomendaba Wyckoff era pues el Jack y el Buck después del desarrollo de toda esta estructura. Pero ya con todos estos elementos podíamos identificar cosas interesantes, pues ese SOS bar después del test al Value Area Low y atravesando el VPOC del Composite. ¿Qué veíamos en la cinta? Cosas interesantísimas, ¿no? En este lugar, que coincidía más con el VPOC de la sesión, con el VWAP de la sesión, que lo tenéis por aquí, era un sitio idóneo. Value Area Low de la estructura, VWAP de la sesión. ¿Qué veíamos observando un poco las cintas? Y aquí es donde nosotros sí que abrimos la cinta y vemos cosas realmente muy interesantes, ¿no? Esta es la reentrada al área de valor, como podéis ver, con muchísima presión compradora, y esto sí es completamente objetivo porque es el delta, es la diferencia entre la presión de los compradores y los vendedores, o sea que aquí es innegable decir que ha entrado compra. Y luego veíamos en la retracción un lack of supply, claro, veíamos, pues si os fijáis, 1805, 1393 delta negativo, 1907, 715, 304, y todo esto en la zona del Value Area Low de la estructura y en la zona del VWAP de la sesión. Interesantísimo, ya nos estaban indicando de que no había mucha presión vendedora a la hora de testear esta zona, testear el VWAP, y solo faltaba un trigger para poder entrar, y nos venía de la mano del estudio del delta, ¿no? Muy interesante observar la presión compradora en este tipo de test y de retracciones. ¿Qué más? Seguimos, y a partir de ahí, bueno, pues esta era nuestra idea. Siempre tenemos muy en cuenta que una estructura siempre puede desarrollar como acumulativa o puede convertirse en redistributiva, y tenemos que tener mucho cuidado con el posible Jack y Buck a continuar, o una posible sacudida superior y volver a meterse dentro del área de valor. Siempre hay que ser muy prudentes con estas zonas de roturas de máximos y mínimos, ya que siempre son zonas de posible iniciativa vendedora. Pero aún así, como podéis ver, estas estructuras son de libro, la hemos trabajado correctamente. Ya visteis que ya planteábamos esta posibilidad, ¿no? Justamente con una buena entrada aquí, después de esperar la sacudida, el test, y buscamos primero el precio en la parte de arriba, en el clic de toda la estructura. Y así fue, ¿no? Realmente llegamos a esta zona y muy pendientes otra vez de esta zona, ¿no? Ya podréis el VPOC -1 de la semana -1 y la zona de los VWAP. De hecho, condicionó muchísimo el resto de la sesión, toda esta zona de aquí de confluencias, y es por eso que al final del vídeo explicaré de que puedo tener un sesgo ciertamente alcista viendo esta estructura en el muy corto plazo, pero el cierre de la semana es bastante bajista en nuestra opinión, ¿no? Vamos a ver, sí, exactamente, aquí es lo que pongo, ¿no? Fijaros como el VWAP del mes, que es esta de media azul, primer rechazo, segundo rechazo, luego el mercado volvió aquí, tercer rechazo, o sea que muy prudentes, ya que empezamos a tener valores de cada semana. En este caso estamos observando un gráfico de perfil semanal, estamos viendo el valor, el VPOC de esta semana aquí, este por debajo y este por debajo. Empezamos a tener VPOCs decrecientes dentro de una estructura, ¿no? Interesantísimo. Vale, vamos ahora a aclarar una serie de cositas que
Un segundín. Seguimos analizando esta preciosa estructura acumulativa para que luego digáis que, o algunos digan que las estructuras de Wyckoff no funcionan. No son estructuras de Wyckoff, son eventos operativos, sacudida de una estructura de equilibrio, testa al área de valor, muestra de fortaleza a la parte de arriba del rango, un pseudo Boeck LPS y a volar, ¿no? Y tened en cuenta lo que hemos dicho al comienzo del vídeo, muy importante. Fijaros cómo esta zona del VWAP y el VPOC de la semana pasada, cómo ha condicionado, ha tenido un rechazo, 2 rechazos, 3 rechazos. Precaución, ¿no? Porque el valor de la semana ha quedado por aquí, ahora lo explicaré. Muy interesante también algunas cosas, ¿no? Que se observan con el estudio detenido a la cinta. ¿Veis esta barra? Que puede parecer en principio una barra de fortaleza con gran desplazamiento. Es interesante ver cómo el mercado no deja puntadas sin hilo, ¿no? Y lo de las puntadas sin hilo los voy a explicar por qué. Todas estas cosillas de order flow, todas estas cuestiones detalladas de order flow las tenemos a todo detalle en todos estos vídeos formativos que nos hemos dedicado a Rubén y yo a grabar sobre volume profile, sobre order flow, pues temas de subastas inacabadas, temas de ineficiencias, temas de rotación del valor, etcétera, etcétera. Vamos cada semana rellenando todos estos contenidos formativos aplicados al mercado en tiempo real, a casos reales de operativa, o sea que realmente muy interesantes, ¿no? Dicho esto, vamos a ver esta cuestión aquí, para que veáis un poco cómo trabajamos con la cinta, ¿no? ¿Qué se ve en la cinta, ¿no? La cinta no es un indicador ni una media móvil, sino es el lugar donde quedan reflejados todos los cruces de mercado, ¿no? Y en esta SOSBAR que os he indicado antes, si os fijáis, aquí dentro vemos que la subasta está realmente mal confeccionada, vemos ceros, vemos muy baja negociación. Esto me está indicando que ha sido un spike de mercado, un spike violento y que no ha tenido tiempo de negociar correctamente la subasta dentro de esta vela. Entonces lo normal en un movimiento tendencial es que el mercado siempre tiende a corregir y a tapar estos huecos, ¿no? 6 contra 108, 34,90, 78. Y como podéis ver, pues, lo llena que está la subasta, pues 300, 300, 400 en cada lado, ¿no? Se ejecutan órdenes y es una subasta correcta. En este caso, en esta vela, en esta parte había claramente una ineficiencia que además el mercado fue a corregir para luego continuar subiendo. Interesantísimo tener en cuenta estos niveles, ya que son muy operativos. Además, si os fijáis sobre el VWAP de la sesión, o sea que fantástico. Volvemos al chart, vale, muy bien, pues ya veis el fantástico desarrollo bloqueado por la zona del VPOC de la semana pasada, zona del VWAP del mes, 1, 2 y 3 rechazos. Vale, ahora vamos a explicar un poco qué estamos viendo desde el punto de vista de los perfiles. Os enseño un poco la plantilla operativa que tengo. Una plantilla operativa pues con perfiles semanales que estáis viendo aquí, estos son cada semana. Muy bien, y luego tenemos otra plantilla operativa que son con los perfiles diarios que veis aquí. Perdonad un segundo. Perfil de cada día, interesantísimo. Y luego tenemos otra plantilla con los perfiles mensuales. Cada perfil corresponde a cada mes. Y con eso vamos identificando un poco cómo se va trasladando el valor y cómo manejamos toda esta información acerca del valor, las rotaciones del valor, ¿no? Indicar, bueno, esta semana es inevitable, ¿no? Realmente yo no... Es difícil, ¿no? Entenderlo, porque me pongo en mi lugar y no sé en qué momento me abro una cuenta de Twitter para insultar a la gente. No sé qué me pasaría por la cabeza para tener que emprender una cosa así, ¿no? Para ponernos a insultar a la gente. Y bueno, pues había una persona que nos ha atacado, que tampoco le doy mucha importancia y de hecho, como podéis ver, voy a tapar quién es porque no quiero darle ningún tipo de relevancia. Esa persona me acusaba de que había engañado aquí al mercado, a la gente, porque estaba pues cambiando las letras, y si os fijáis es esto, ¿no? Me decía que he expandido el gráfico, cambia la letra, no sé qué, bueno. Es todo basado en el profundo desconocimiento, ¿no? Y a lo mejor motivado por una rabia y un odio que no logro entender, ¿no? Que incluso te hace abrir una cuenta falsa y te hace, pues, provocar este tipo de insultos, ¿no? Ya veis, ¿no? No hace falta ni que lo nombre, ¿no? Ya veis, pues, es lamentable, ¿no? No sé, gente impulsada por odio o rabia, no sé, yo realmente no entiendo en qué momento me abriría una cuenta para insultar a los demás, ¿no? Es un poco lamentable. Es muy fácil, esto realmente ya os enseñaré con los perfiles, en este caso vamos a poner los perfiles, este perfil. Vamos a ponerlo justamente en el gráfico para que luego no se diga que yo toqueteo nada. Si le damos aquí al botón de la derecha,
vemos Current Month. Este es el perfil de volumen que está trabajando el actual mes. Si nos ponemos aquí y le damos al Last Month, es ahí donde cambia el VPOC, ¿os fijáis? Este VPOC que me decía que yo había cambiado, que había trasladado el gráfico, y aparte aquí yo no estoy trasladando el gráfico ni nada, sino simplemente estoy cambiando de un mes a otro, ¿no? A lo mejor me da un poco de pena, ¿no? Porque es falta de desconocimiento a lo mejor sobre el uso de la plataforma, ¿no? Vale, pues dicho esto, veíamos claramente en esta zona de aquí, interesantísima, ¿no? Zona del VPOC del mes de abril, VPOC de todo el composite, y cuando hablo del composite en este caso hablo de todas, perdonad un segundo, de toda esta estructura que estáis viendo aquí, que venimos trabajando pues desde abril, con una posible sacudida superior que hemos marcado con la caja roja y que no consigue llegar a la parte de abajo del rango como una muestra de debilidad de la oferta o una muestra de fortaleza de la demanda. Y bueno, hemos introducido algunos conceptos interesantes, ¿no? Donde vemos esa rotación del valor, mientras algunos ven gasolineras de BIP. La verdad que es bastante suspicaz, no había caído en eso de BIP, ¿no? Vemos el tema de cómo reacciona el precio en una zona de negociación. En este caso vuelvo a repetir para que veáis que aquí no hay trilero, ni vendehumos, ni nada de esas tonterías. Este es el Last Month. Current Month pues tiene otro perfil de volumen. Sin embargo, pues como esto se produjo en el mes de abril, el 4 de abril, si os fijáis aquí, es interesante ver cómo ha reaccionado el precio después de una sacudida superior que no es capaz de llegar a la parte de abajo del rango, ver cómo han reaccionado los perfiles. Y estamos viendo que los perfiles primero tiene aquí el VPOC en la parte de abajo, ¿no? Tenemos aquí podríamos decir un perfil B, que además yo no busquéis la exactitud de ver, como tenéis aquí una P que te puede indicar de que hay un cierto proceso de absorción y que luego al día siguiente, el perfil del día siguiente consigue estar por debajo del value area y del VPOC de la sesión anterior. Esto me está indicando una rotación del mercado, ¿no? Es por eso que utilizamos los conceptos de BIP y el concepto de gasolinera, ¿no? Pero el concepto de gasolinera va mucho más allá de esta tontería, sino va en concepto de rotación del valor en el VPOC del composite que coincide con el VPOC del mes de abril. Y si cogemos los dos perfiles y los marcamos así y le ponemos algo así, podríamos decirlo, ya que el VPOC de la sesión está aquí y aquí, pues vamos a ponerle que el VPOC total está aquí. Si os fijáis los días siguientes, se predice un perfil P de 3 días, donde el VPOC de todo este perfil está aquí. Y esto es interesantísimo que se haya producido en el VPOC del composite. Quedaros no con las letras, sino quedaros con el concepto de rotación. Ha habido una absorción en un lugar caliente, que es en el VPOC del composite, del VPOC de abril, y además los 3 días superiores no ha sido capaz en ningún momento de entrar hacia adentro y su valor se ha mantenido arriba. Es un concepto precioso de rotación. No han querido volver a cotizar aquí, ¿no? Y de hecho buscábamos, todos los miembros de la comunidad ya lo sabéis, después de esta rotación, de esta BIP, aquí también la ha habido, en este caso había una PIB, buscábamos insistentemente, vamos a ponerlo con el perfil de las semanas, buscamos insistentemente, aquí lo tenemos, el VPOC de la semana pasada, ¿no? Después de haber encontrado aquí pues 2 sesiones con una B y luego una P, esa rotación del valor, luego esa lucha por entrar en el Value Area Low de la semana pasada, buscábamos en cualquier momento, y así fue, buscamos un largo para buscar, como buen trade largo, buscar el VPOC de la semana pasada, ¿no? Interesantísimo, y así fue, ¿no? Lo vamos a mostrar para que luego no digan que somos unos trileros y que la gente pues sea un poquito más educada y más... Vamos a verlo, día 7. Que aquí no operamos a todo pasado, sino operamos en real. Estáis viendo aquí, esto en el caso es con TradingView. Tenemos este perfil B aquí y luego tenemos esta P de estos 3 días. Buscamos insistentemente pues algún trigger para buscar este nivel, ¿no? que correspondía al VPOC de la semana pasada, y así fue como lo buscamos insistentemente pues los días 7 y 8, ¿no? Y encima pues miramos la cinta, abríamos la cinta y veíamos pues ciertas cosas interesantes, ¿no? Vuelve a repetirse todas estas dinámicas que buscamos y que se repiten una vez, grandes ventas absorbidas, pérdida de momentum vendedor, rotación de netos, todo en la zona del VWAP con iniciativa vendedora. Si os fijáis es exactamente lo mismo que he enseñado antes, ¿no? Es muy interesante abrir la cinta para buscar ese momento de trigger, pero en este caso era para buscar ese VPOC de la semana anterior. Así que dicho esto, aclarado esto, también aclarar que, bueno, pues
creo que dentro de la perspectiva de precio y volumen, analizar la oferta y la demanda, nosotros vamos un paso más allá utilizando los conceptos de rotación del valor entre varias sesiones, entre semanas, entre meses, el análisis de la cinta, de las subastas acabadas, inacabadas, de la presión compradora, del delta, etcétera, etcétera. Todos tenemos nuestro estilo, todos tenemos nuestra forma de leer el mercado y realmente es el mercado el que nos pone a cada uno en nuestro sitio. Y todas estas campañas de desprestigio de determinados personajillos no tienen ni pies ni cabeza, porque realmente si somos, por así decirlo, pintores impresionistas y utilizamos determinadas técnicas, es como si realmente Monet le critica a Renoir o a Manet y se van criticando un cuadro que han hecho. Y además, imaginaros que Monet coge un cuadro que ha hecho Renoir y se pone a criticarlo y a reírse de él. Realmente es absolutamente ridículo. También esto se extrapola a pues toda esa escuela de traders basada en la metodología de Wyckoff. Wyckoff comenzó a finales del siglo XIX, perdón, a finales del siglo XX, y luego pues Evans, Prudence, Weiss, cada uno tiene su propio estilo, cada uno tiene su propia interpretación, y dudo mucho que Weiss se ría de Prudence y Prudence se ría de Evans. Cada uno tiene su propio estilo, cada uno tiene su forma pues, de entender el mercado, de operarlo. O sea que vamos a ser un poquito consecuentes, señores. El trading ya es bastante duro como para tener que estar generando controversia y bueno, perdiendo el tiempo en criticar a los demás. Y bueno, pues dicho esto, nosotros somos siempre abiertos a que si tenéis algún problema, pues lo debatamos en abierto, con un webinar en directo. Os damos la oportunidad que os presentéis en directo y bueno, pues no digáis que hacemos todo profundamente mal. Y en este caso que he enseñado antes, es algo ya personal, es evidente. Ya sabéis quién soy, mi nombre y mi apellidos, cuál es mi comunidad, tenéis mi LinkedIn, tenéis mi mail. Pues escribidme o llamadme y quedad conmigo en persona y lo hablamos tranquilamente. Realmente vamos a alejarnos, ¿no?, de todo ese ecosistema de vivir en la playa, de que el trading son 10 minutos, y luego también vamos a alejarnos de toda esa jauría, ¿no?, de impresentables que se dedican a criticar. Y aparte es que yo me pregunto todos los días quiénes son, porque si yo no soy nadie, ¿quién es alguien para criticar el trabajo de otro? Al fin y al cabo es el mercado que nos pone en nuestro sitio. Dicho esto, vamos a pasar a ver qué vemos de cierre de semanas. Rápidamente, ya antes de alargar mucho más el vídeo. Estamos viendo los perfiles de la semana. Value Area, VPOC, Value Area, VPOC. Vemos que ya, pues, aunque existe solapamiento entre las Value Areas, tenemos VPOC decrecientes. Esta semana, pese a esta estructura de libro acumulativa, hemos tenido un rechazo aquí en el VWAP del mes, que coincide, como podéis ver, con el VPOC de la semana. Otro rechazo, mucho cuidado, porque además tenemos VPOCs, como he dicho antes, decrecientes, y esto ya puede parecer que la oferta está tomando el control y está consiguiendo generar valor en puntos inferiores. Es un poco así de lógica, ¿no?, pensarlo, ¿no? El valor está aquí arriba, aquí y luego aquí. ¿Qué vemos en el perfil mensual? En el perfil mensual, bueno, pues tenemos un prominente VPOC del mes de abril, que es donde pues ya os expliqué este concepto de rotación de valor. Hemos tenido una misma reacción de la demanda con una estructura de libro. Sin embargo, hemos visto que tenemos semanas con los valores decrecientes. Existe ya, parece ser, cierto solapamiento en el value area, entre los value area del mes de abril y de mayo. Ahora sí que ya me estoy empezando a creer un poco que la oferta está apretando. Tendremos que ver, ¿no? El punto caliente evidentemente es el VPOC del mes de abril, donde se ha generado esta reacción de mercado, y aquí de nuevo estaremos muy pendientes esta semana. Es por eso que desde el punto de vista semanal empiezo a ver cierto traslado del valor hacia abajo. Esto, aunque ha sido una excursión bajista fallida, no consigue llegar a la parte de abajo del rango con reacción aquí, esto ya no me está gustando, ¿no? Realmente parece que la venta está tomando el control, y que si lo vemos en los perfiles de sesiones, aunque aquí podemos ver que a lo mejor la sesión del viernes cerró por encima del value area y del VPOC de estas dos sesiones, hay que ver ahora si es capaz de atravesar este punto clave, que para mí es el VWAP del mes y el VPOC de la semana pasada. O sea que, como podéis ver, sí que tenemos cierto sesgo, como he dicho al principio del vídeo, largo con esta estructura, pero cierto sesgo corto que ya lo voy adquiriendo, porque estoy viendo, vuelvo a repetir y ya por última vez, el VPOC, el valor está empezando a trasladarse hacia abajo. Estaremos muy pendientes de esta zona de Value Area High, que coincide con el VPOC de la semana pasada, para ver qué reacción tiene el mercado aquí.
Hay que estar muy pendientes con eso. En el muy corto plazo, pues ya hemos visto que, bueno, pues sí es verdad que el día del viernes consiguió tener todo su value area entero por encima del día anterior. Eso también es bastante bullish, ¿no? Incluso podríamos ver aquí también una especie de perfil B de nuevo, ¿no? Con el VPOC aquí en medio. Veremos en las siguientes sesiones si es capaz de meterse hacia adentro o si realmente esto ya es una nueva muestra de fortaleza. Y aunque tenemos VPOCs de la semana decrecientes, pues ha habido otra rotación del mercado en la misma zona. Y bueno, para que quede claro, vamos a poner el perfil no del mes pasado, sino de este mes. Esto es el contrato de este mes, ¿no? Vamos a ver dónde tenemos el VPOC. Y el VPOC de este mes, vamos a ver, y está bastante balanceado el perfil, pero lo tenemos por aquí de nuevo, ¿no? Incluso lo llegamos a tener por aquí, se ha trasladado aquí abajo. Bueno, veremos, estaremos muy pendientes. Hemos explicado bastante concepto, hemos como siempre aportado datos macro, hemos analizado un poco las operaciones y los escenarios que hemos propuesto esta semana en la comunidad y hemos dado un poco nuestra visión larga en el corto plazo, viendo esta innegable y preciosa estructura de acumulación que estuvimos trabajando, y en el medio plazo con los perfiles de volumen semanales, cierto sesgo bajista, ya que tenemos ya el valor que se va trasladando poco a poco hacia abajo. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, retuitead, dale a like. Somos abiertos a cualquier tipo de debate, siempre lo hemos sido. Webinars en directo o lo que sea. Espero que estéis bien esta semana y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.